En el programa de hoy, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO se pronuncia contra la hambruna en el mundo. Obispo en México considera justa la cadena perpetua a El Chapo Guzmán. Y el Parlamento de Francia aprueba ley para reconstrucción de Notre Dame. Bienvenidos como siempre a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de empezar esta nueva semana con información de la Iglesia. Iniciamos el programa contándoles que el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO se pronunció contra la hambruna en el mundo, que sigue sin disminuir. Según un último informe de la ONU, unas 820 millones de personas han carecido de alimentos suficientes para comer en 2018. Y mientras el hambre del mundo lleva ya 3 años sin disminuir, el estudio muestra que la obesidad sigue en aumento. Para Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estos datos indican que el hambre sigue siendo un flagelo que golpea muchas regiones y personas. En ese sentido, aseguró que los datos publicados por la ONU presentan una problemática que está causando graves daños en la población, que son fruto de dietas erróneas, poco balanceadas y de comer alimentos saturados en grasas y ricos en azúcares muy procesados. Siguiendo con sus declaraciones a Vatican News, el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO puntualizó que estos números señalan que la humanidad sigue sufriendo la derrota del hambre, pero al mismo tiempo es una llamada a la esperanza, al trabajo conjunto y a que los países pongan más voluntad en terminar de una vez por todas esa serie de flagelos. La producción de alimentos en el mundo está batiendo récords, pero a la vez el hambre no mejora la situación del hambre. ¿A qué se debe? Se debe a que no tenemos suficiente interés en que mejore aparentemente. Los intereses comerciales, el precio de mercado es más importante que la vida de las personas. En otras noticias, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, en el estado mexicano de Guerrero, señaló que le parece correcto el juicio que se le hizo a Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua y a 30 años más de prisión. Hace unos días, una corte de Nueva York, en Estados Unidos, sentenció a cadena perpetua y a 30 años adicionales de prisión al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Ante estos hechos, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, en el estado mexicano de Guerrero, Monseñor Salvador Rangel, señaló que le parece correcto el juicio que se le hizo a Guzmán y aseguró que confía más en las leyes americanas que en las mexicanas. Según indica un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, El Chapo fue encontrado culpable de ser líder principal de una empresa criminal continua que incluye 26 delitos relacionados con drogas y con una conspiración de asesinato. Además, la Corte determinó que Guzmán deberá pagar $12.600 millones. Al respecto, Monseñor Rangel destacó que la sentencia a El Chapo Guzmán es el fruto de los actos delictivos que él hizo, por lo que el prelado expresó su deseo de que esto ayude a que otros delincuentes vean que tarde o temprano tendrán que afrontar a la justicia. En ese sentido, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, señaló que todos tenemos derecho a vivir en paz y tranquilos, porque la oportunidad de vivir solamente la tenemos una vez y vale la pena vivir bien. El narcotráfico es un mal que destruye todo lo que toca y que trae toda una ruta de corrupción y de muerte. Es por esto que los gobiernos pues luchan tanto contra él y podemos ver en diferentes países cómo esto mismo que ha pasado con el Chapo Guzmán, pues por ejemplo en Colombia también se realizó con Pablo Escobar, también todo el mal, toda la muerte, toda la tragedia que hubo alrededor de su vida. Si bien se debe saber que siempre va a haber una justicia, no sabemos si una justicia humana, en este caso pues la condena al Chapo Guzmán, que es una justicia humana y que pues se agradece que llegue ese momento en el que se vea que el mal tiene que pagarse, el mal que se hace en esta vida, pero también sabemos que existe una justicia divina y que Dios pues juzgará también todo lo que nosotros hagamos aquí en este mundo. Así que hay que luchar contra este mal del narcotráfico. Y es bueno ver que en los Estados Unidos seguramente habrá mayores garantías de que una persona como esta pueda ser neutralizada. Uno debe preguntarse si en países como los nuestros, lamentablemente otros países del mundo, países en vías de desarrollo, países en Latinoamérica, verdaderamente se pueden dar estas garantías, porque a veces estas personas tienen más poder económico que los mismos gobiernos y son capaces de corromper
universalmente. Así que verdaderamente es una buena noticia para la paz y para la tranquilidad de la comunidad mexicana que esta persona pueda ser impedida de seguir haciendo tanto mal. Y siguiendo con noticias de México, nuestro compañero David Ramos entrevistó a Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien habló acerca de las redadas a migrantes en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Sí, nos duele, nos ofende las redadas para todos los inmigrantes centroamericanos, particularmente los mexicanos. Nos duele que se estén pues yendo contra ellos, buscándolos, incluso fuera de iglesias, para, sin más, regresarlos a México. Eso es en cuanto a Estados Unidos. En México también tenemos lo nuestro. Y aquí también se ha tratado de formas, pues, igualmente violatorias o por lo menos indignas. Ahora aquí en México se tienen que pedir sus tarjetas de identificación para comprar boletos de autobús. Ya se ha variado la política inicial de bienvenida, ahora es de contención, incluso de deportación a los países centroamericanos. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos comentará lo que dijo el Papa Francisco en el rezo del Ángelus del domingo. Adelante, Miguel. Hola Eddie, hola Isabel, ¿cómo están? En el Ángelus celebrado este domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco subrayó la necesidad de que los cristianos traten de conjugar contemplación y acción en su vida diaria. A partir del Evangelio de San Lucas, en el que se narra la visita de Jesús a la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, el Papa comparó la actitud de María sentada a los pies de Jesús escuchándole y Marta ocupada en múltiples tareas. En su enseñanza, el Santo Padre explicó que el Evangelio recuerda que la sabiduría se encuentra en saber conjugar esos dos elementos, contemplación y acción. Tras el rezo del Ángelus, el Papa recordó el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969. El pontífice dirigió a los fieles congregados junto al Palacio Apostólico unas palabras en las que destacó la gesta de los astronautas de la misión Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. El Papa Francisco pidió que el recuerdo de aquel gran paso para la humanidad encienda el deseo de progresar juntos hacia metas aún mayores, mayor dignidad para los débiles, más justicia entre los pueblos y más futuro para nuestra casa común. Y cambiamos de tema. El sábado 20 de julio, operarios del Vaticano abrieron 2 osarios del cementerio teutónico situado dentro de los muros del Vaticano, para buscar los restos de la niña Emanuela Orlandi, hija de un trabajador del Vaticano, desaparecida el 22 de junio de 1983, cuando tenía 15 años. Los trabajos de búsqueda en el cementerio teutónico comenzaron el pasado jueves 11 de julio con la apertura de las tumbas de 2 princesas alemanas del siglo XIX, donde, según una carta anónima, podía encontrarse el cuerpo de Emanuela Orlandi. Sin embargo, las tumbas estaban vacías, no había restos ni de la niña ni de las 2 princesas supuestamente enterradas en ellas. En los osarios abiertos el sábado sí se han encontrado restos óseos que están siendo ahora analizados. Eddie, Isabel, esto es todo desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Muchas gracias, Miguel, por la información. Y bueno, vemos cómo el Vaticano sigue poniendo todo lo que está a su alcance para esclarecer este caso de Emanuela Orlandi, esta chica que desapareció ya hace muchos años y que se cree que puede estar muerta por la cantidad de años que han pasado y que no se tiene noticias. Es un caso que obviamente, pues si nos ponemos en los zapatos de esta familia, vemos que por lo menos el encontrar los restos de la hija perdida es necesario y puede dar paz y traer paz a estas personas. Así que el Vaticano está poniendo todo lo que se puede para que se pueda esclarecer. Es importante que todos pongan lo que está de su parte para esclarecer esta situación, por supuesto también la Santa Sede. Y por otro lado, esta noticia espléndida, hace 50 años, pero aún todos vibramos de emoción al ver que el ser humano fue capaz de ponerse la meta de llegar a la Luna y de cumplirla. Pablo VI en esa ocasión también se preguntaba, ¿pero quién es este ser capaz de conocer la realidad, ponerse estas metas y alcanzarlas, estas metas que nos maravillan? Pues es un ser que Dios ha creado a su imagen y semejanza y que por lo tanto tiene la capacidad de encontrarse ante todo con Dios a través de todas las otras metas y todas las otras maravillas que Dios ha puesto en la realidad para
que el hombre lo pueda encontrar. En otras informaciones les contamos que el Parlamento de Francia aprobó un proyecto de ley para la distribución de fondos donados para reconstruir la Catedral de Notre Dame. El Parlamento de Francia aprobó hace unos días un proyecto de ley que establece un marco legal para la distribución de fondos donados para la reconstrucción de la histórica Catedral de Notre Dame, 3 meses después de que un incendio destruyera gran parte de la iglesia. En ese sentido, el proyecto de ley apunta a organizar los casi $1.000 millones en donaciones provenientes de distintas personas y organizaciones para restaurar el templo. Como se recuerda, el incendio del 15 de abril del 2019 destruyó el techo de madera de la catedral y una aguja añadida en el siglo XIX, mientras se hacía una renovación del templo que tiene 800 años de antigüedad. Por otro lado, tras aprobarse el proyecto de ley, el ministro de Cultura de Francia, Frank Riester, manifestó que primero se necesita fortalecer la catedral y luego restaurarla. Es espectacular ver cuánto se ha hecho en el espacio de 3 meses y al mismo tiempo ver en el corazón de la tragedia la torre y la estructura abovedada derrumbada. Todavía queda trabajo por hacer. Se debe asegurar la bóveda. Este es un sitio inmenso de construcción que realmente requiere medios excepcionales. El pasado 15 de junio, 2 meses después de la tragedia, el arzobispo de París, Monseñor Michel Aupetit, celebró una misa en una capilla contigua a la Catedral de Notre Dame y destacó que la iglesia no es un mero patrimonio cultural de Francia, sino que está destinada a la adoración de Dios. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Chile estrena documental de Monseñor Enrique Alvear, el obispo de los pobres. Y tendremos una entrevista con el director de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey, en México, con motivo de los 20 años de esta obra que beneficia a muchas familias. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y ahora nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae información de una iniciativa de la Iglesia para alimentar a niños colombianos y venezolanos de escasos recursos. Adelante, Lida. Isabel, Eddie, estimados televidentes, hoy los saludo desde el municipio de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, ubicado en las regiones Amazonía y Orinoquía colombianas, precisamente considerado el segundo más extenso después del departamento del Amazonas. A mis espaldas se encuentra la Catedral Nuestra Señora del Carmen, quien es precisamente la patrona de esta comunidad. Les comento que aquí la Iglesia, a través del Vicariato Apostólico de Puerto Carreño, viene realizando una labor maravillosa en cabeza de Monseñor Francisco Antonio Ceballos, y se trata de una labor con niños y adolescentes colombianos y venezolanos a quienes permanentemente provee alimentos y realiza un acompañamiento pastoral a través de la evangelización en 3 comedores comunitarios. El principal comedor, ubicado en la parroquia del Divino Niño, lleva 8 años realizando esta labor. Hoy ya es posible que de lunes a viernes entreguen almuerzos a más de 100 pequeños y en algunas ocasiones a personas de la tercera edad. Esto, de acuerdo con el sacerdote Marlio Ladino, quien lidera la labor, gracias a la providencia divina y el servicio desinteresado que prestan cerca de 17 fieles voluntarios que integran el grupo parroquial. En total atendemos en el vicariato unos 250 niños en estos comedores y la gente nos pregunta cómo los asistimos, cómo los atendemos, y pensamos que Dios es grande porque a través de la generosidad de las personas podemos conseguir el recurso para poder hacerle frente a esta necesidad. En otras noticias, en Bogotá, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, se llevó a cabo el 5º encuentro de estudios canónicos, donde se buscó profundizar en el tema de la justicia eclesiástica matrimonial. Durante este evento, que reunió por primera vez a los cerca de 53 tribunales eclesiásticos, se buscó profundizar en el acompañamiento que se le brinda a los creyentes y sus familias.
El análisis en este espacio se basó especialmente en la Carta Apostólica en la que el Papa Francisco reformó desde hace 4 años el proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en la Iglesia Latina, profundizando en 2 aspectos centrales: el proceso normal, ordinario de anulación de matrimonio y el nuevo proceso, que es más breve y tiene unas características particulares. Me propuse y encontré un eco maravilloso y de apoyo en la conferencia episcopal para organizar y traer a algunos profesores de la Universidad Gregoriana de Roma y poder nosotros estar al día en la interpretación de los textos más importantes con que familia y matrimonio en particular el Santo Padre ha querido ofrecernos. Actualmente nos encontramos con una gran cantidad de uniones irregulares. Las uniones irregulares son verdaderas familias que pasan por situaciones muy difíciles porque no logran formalizar su vínculo y por eso buscan al tribunal eclesiástico para que el tribunal les permita con una mayor claridad integrar su vida mucho mejor al interior de la Iglesia. Amigos, esto es todo por ahora. Gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información de la Iglesia Católica desde sus diferentes jurisdicciones eclesiásticas. Compañeros, continúen ustedes en estudios. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. En otras informaciones, en Chile se estrenó el documental Enrique Alvear, el obispo de los pobres, una producción que destaca la vida de Monseñor Alvear Urrutia, un importante obispo de este país en proceso de beatificación que se caracterizó por su notable labor hacia los más necesitados y su defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar. Veamos. Al hablar de los pobres, no se quiere como idealizar a los pobres, como pretendiendo que por el hecho de ser pobres carezcan del pecado que afecta a toda la humanidad. Si don Enrique veía, por ejemplo, a un hombre sufriendo, a un niño sufriendo, a una mujer sufriendo, eso le dolía mucho, porque él contemplaba a Jesús en esa persona. Era para mí como Dios que pisa aquí en San Felipe. Si este es Jesús, el que está aquí con nosotros por la cresta, ¿por qué no aterrizamos una vez por todas? Él es un pobre que anuncia el evangelio a los pobres, los invita a ser pobres. Los grupos a favor y en contra continúan con los pugilatos. Durante la situación de la dictadura, vivió el peligro. Él estaba golpeando la puerta y apareció Romo. Y le dijo: viejo, tal por cual, ¿qué andas haciendo? Ando buscando una señorita que está extraviada. Esa niña que buscaban apareció al día siguiente. Era una detenida desaparecida. Era un hombre intensamente humano, inmensamente cercano. Yo creo que un testimonio de no violencia, pero también de alegría en medio de situaciones tan difíciles. ¿Por qué don Enrique era alegre? Porque en el fondo, ¿quién no se va a alegrar si está unido con Dios? Fue el hombre que dedicó su vida a anunciarles a los pobres una buena nueva que ha de llegar, una buena nueva que está presente entre nosotros. Estoy dispuesto a cambiar lo que deba cambiar, a emprender nueva ruta donde haya que emprender nueva ruta. Cada vida humana es única y tiene una misión, que es cumplir el plan de Dios, un plan que nos desborda y para el cual hay que apoyarnos en él, un plan que tiene que ver con el bien de muchas personas. Como vemos en la vida de este obispo, el Señor tiene también un plan para ti y es importante que en un camino de conversión nos abramos a su obra para poder cooperar con él.
Y nos vamos a México para contarles que la Pastoral para Divorciados en Nueva Unión de la Arquidiócesis de Monterrey celebrará en unos meses su aniversario con un gran encuentro nacional dirigido especialmente a matrimonios de todas las diócesis. Para contarnos más detalles sobre esta iniciativa está con nosotros el padre Óscar Lomelín Blanco, director de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Monterrey y secretario ejecutivo de la Dimensión Familiar de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre Óscar, bienvenido a WTN Noticias. Gracias, a sus órdenes. Padre, cuéntenos por favor, ¿qué ha significado para usted todos estos años dirigiendo una pastoral para divorciados y por qué cree que es importante que exista una? Bueno, dentro de la pastoral familiar en general está esta área de atención a los divorciados y a los divorciados vueltos a casar. Y es que en realidad todos son familia, como bautizados forman parte de la familia de la iglesia, de la familia del pueblo de Dios, y en particular los divorciados en Nueva Unión, pues forman una familia que, como dice el Papa Francisco, no refleja perfectamente el modelo ideal y tradicional de familia, pero son familia y así hay que hacérselo saber. Padre, y en ese contexto, ¿nos podría contar, por favor, cuál es la postura de la Iglesia frente a los divorciados vueltos a casar? Sobre todo para que a nuestros televidentes les pueda quedar claro. ¿Y qué pueden hacer aquellas parejas que buscan apoyo en esa situación? El Papa Francisco ha sido muy claro en este sentido, que no están excomulgados, es decir, no están excluidos de la comunidad, sino que, como lo dije hace un momento, son familias, son iglesias, son hijos de Dios, están bautizados. Por lo tanto, no hay que hacerlos sentir excluidos. Evidentemente, su situación particular pues les impide acceder a la comunión sacramental, pero eso no los hace estar fuera ni del amor y de la gracia de Dios y, por supuesto, tampoco de la comunidad. Son muy valiosos, son muy importantes y hay un área en específico en el que ellos pueden colaborar, que es primero, pues atender su propia situación, acompañados de algún pastor, algún sacerdote y obispo de cada lugar, pero también colaborar en algunos ministerios, sobre todo en el servicio de la caridad, donde comulgan con Cristo en el hermano necesitado, pero también en acompañar, por ejemplo, a los matrimonios jóvenes o a los novios hacia el matrimonio, desde su propia experiencia. Padre Óscar Lomelín Blanco, gracias por habernos acompañado en WTN Noticias y nuestras oraciones también por los frutos de su pastoral. Muchas gracias. Igualmente bendiciones para ustedes. Esta entrevista nos da la oportunidad de aclarar un tema importante. Si yo cometo un pecado mortal, yo no puedo comulgar sin antes haberme reconciliado con Dios, además con el firme propósito de evitar ese pecado en adelante. Eso es parte de la reconciliación sacramental. También las personas que viven en esta situación irregular, en una segunda unión matrimonial no sacramental, son personas que están viviendo en una situación que no les permite acceder al sacramento de la comunión, pero no por eso están excomulgados. O sea, la excomunión es cuando uno comete un crimen especificado en el derecho canónico, por ejemplo, el crimen del aborto. Uno está excomulgado automáticamente por cometerlo, por ayudar a cometer ese crimen. O si es que comete otro tipo de crimen por el cual un obispo o el papa produce un decreto de excomunión para hacerle ver a la persona la gravedad de su situación. Eso no sucede en la mayoría de los pecados mortales, pero no obstante tenemos que reconciliarlos con Dios. Ahora, puede ser que lleguemos a un punto en que nos damos cuenta de que aún no estoy dispuesto a dejar una situación que hace imposible que yo comulgue. Pero eso no quiere decir que no debo tratar de buscar multiplicar en mi vida las ocasiones para poder abrirme a la gracia de Dios, de modo que Dios me lleve por ese camino donde lo pondré finalmente a Él en el primer lugar. Es lo que todos tenemos que hacer para salvarnos, también por supuesto las personas en estas situaciones. Y es por eso tan importante, Eddie, el trabajar en la pastoral de los divorciados, algo que es lo que el Padre justamente nos ha estado hablando y que también pues va a haber un congreso. El Padre nos ha comentado en noviembre, el 16 y 17 de noviembre en Monterrey, para todas las personas que trabajan por la vida y por la familia, porque en realidad eso es lo que enmarca también la pastoral para los divorciados. Y hay muchos temas, como los que tú, por ejemplo, estás aclarando ahorita, que se necesita saber y que la gente tiene que saber que los divorciados
tienen que también regresar a la iglesia. Hay un lugar para ellos y que hay personas que están capacitadas para acompañarlos en este camino de fe. Imagínate si la iglesia dijera, todo el que comete pecado mortal que no venga a misa. Sí, no es el caso, ¿no? No es el caso. La iglesia quiere que sigamos lo más cerca posible del Señor en aras de esa conversión más profunda y plena que el Señor quiere para todos nosotros. Y a mediados de este mes se celebraron los 800 años de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Conozcamos un poco más de esta historia y de lo que han dicho los franciscanos que custodian Tierra Santa. En la larga y compleja historia del Santo Sepulcro de Jerusalén encontramos también la distancia de unos 800 años entre la primera consagración de la Gran Basílica Constantiniana y tras una serie de destrucciones y reconstrucciones, la del altar y del edificio, que todavía hoy acoge a millones de fieles de todo el mundo. Es la consagración o dedicación de la iglesia que tuvo lugar en época cruzada el 15 de julio de 1149 y que se recuerda cada año en el mismo día con una celebración. Las palabras del custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, quisieron subrayar la misión llevada adelante desde 1333 por los frailes franciscanos en este lugar. Custodire, que vuol dire essere... Custodiar quiere decir ser capaces de mantener vivo este lugar, de hacer que continúe siendo el lugar donde se anuncia la resurrección de Jesucristo. Dove viene annunciata la risurrezione di Jesucristo. Por tanto, recordando que algunos frailes viven en el convento vinculado a la basílica. Dimorare in questo luogo, che è un privilegio. Permanecer, que es un privilegio y una gracia extraordinaria. Y además celebrar, que quiere decir alabar a Dios por lo que se ha realizado aquí y hacer que todos los que entran en esta iglesia puedan unirse a este coro, a esta sinfonía de alabanza. Esta sinfonía de lode. Yo lo que quiero insistir es gracias a esa atención, a ese amor por el Santo Sepulcro, que el Santo Sepulcro se ha conservado y puede ser es, sin lugar a dudas, el lugar más entrañable, el corazón del mundo cristiano. Y eso es lo más importante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguiremos trabajando para llegar a los hogares con toda esta información tan necesaria de la iglesia. No dejen de seguirnos en las redes sociales como siempre y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.